Guía rápida y súper detallada de cómo armar una PC en 2024. Para empezar, los componentes. Empecemos con el procesador, que es el Ryzen 5 5600G. Que ya pollo ya se debe estar infartando con solo escuchar esto. ¿Por qué? Quítame esa chingada. ¿Por qué me pones un puto perro apu? Ay, ¿por qué un puto perro? Este procesador lo escogimos por el precio y porque aún es muy buen procesador. Cuenta con 6 núcleos, 12 hilos y un boost máximo de 4,4 GHz y su gráfica integrada, que aún es muy potente y al dueño le va a permitir poder jugar. Las únicas desventajas que le encuentro a este procesador es que funciona con PCI Express 3.0, solo nos va a permitir usar memorias de 3200 megatransfers por segundo, que no está mal, y una caché de tan solo 16 megabytes, que todo esto nos impide poder mezclarla con una GPU porque haríamos un cuello de botella enorme. En serio, no mezclen APUs con tarjetas de video. Pero nosotros hicimos esta build porque la idea era armar una PC low cost y si tú quieres lo mismo, entonces está bien. La tarjeta madre. Escogimos esta B450 de Aorus, la cual le hace muy buen juego a este procesador. Pero si tú andas buscando una placa base para tu procesador, aquí te paso unos tips. Primero, fíjate que sea compatible con tu procesador. No vayas a hacer que compres un procesador Intel con una motherboard de AMD. Lo segundo, checa las VRM de la tarjeta madre. Estas suministran y regulan la corriente eléctrica a tu procesador. Checa que sea de buena calidad para que en caso de sobretensiones o cortes de luz, toda tu build no se vaya a la mierda. ¿Y cómo checo esto? Te preguntarás. Pues lo más sencillo es ver cuántas VRM tenga la motherboard. Hay unas súper básicas que solamente te ofrecen 4 fases de alimentación. Hay unas intermedias que te ofrecen 12 más 1 fases, que es lo más común y de esas yo son las que te recomiendo. Y otras mucho de mejor gama que están por encima de las 16 fases. Estas las recomiendo por si tú vas a hacer overclock a tu procesador o le vas a dar un uso, vaya, rudo. Escoge esto según el uso que tú le vayas a dar a tu procesador. Lo segundo que te recomiendo al escoger una motherboard es la conectividad, es decir, si tiene redes inalámbricas como Wi-Fi o Bluetooth. Lo siguiente son los puertos de expansión, cuántos SATAs, cuántos M.2 te ofrece y pues todo eso. Los siguientes componentes son la RAM y la fuente de poder. Para las RAMs usamos estas Kingston Renegade a 3200 megatransfers por segundo y obviamente con luces para que nos dé muchos más FPS. La fuente de poder, sé que al escoger una fuente de poder no es tan pasional, pero en serio, al igual que con la motherboard tienen que ser muy rigurosos al elegir una, porque si no tienen un buen suministro de energía ponen en riesgo toda su inversión, incluso hasta su casa. En principio solamente fíjense que la fuente tenga una buena entrega de potencia, no se fijen mucho en el 80 Plus, ya que esto solamente nos dice cuánta energía es capaz de ofrecernos al 80%, pero sí fíjense en otras certificaciones que puedan tener, como son la OCP, etcétera. El almacenamiento, escogimos un SSD M.2 de 1 TB para pues poder tener un sistema mucho más fluido y una refrigeración líquida de 360 milímetros, estúpidamente innecesaria para poder refrigerar ese monstruoso 5600G. Todo esto montado en este gabinete precioso de Nasev Gaming. Para empezar con el armado, sacamos la motherboard y la ponemos encima de su caja para poder maniobrarla mejor. Ahora sí traemos el procesador y para montarlo en la placa base tenemos que ubicar la flecha que viene en alguno de los dos lados del procesador y del socket de la tarjeta madre. Una vez ubicadas las flechitas, pues sí, tenemos que levantar. No mames, pendejo, no lo agarres de los pines. Ay, che. A la verga, no mames, qué huevos para hacer eso de tu primera vez, Trata de ponerlo derechito, o sea, solamente ponlo derecho y déjalo caer. Ahí está, y nada más hacen unos ligeros movimientos para ver si ya no se mueve, si todo entró bien, y se baja la palanca. Así no importa. Sí, bájala. Y ya quedó. Para montar un procesador de Intel es igual de fácil. Tenemos que buscar las flechas que están en el procesador y en el socket de la placa base y colocarlo derecho con cuidado y haciendo que estas flechas coincidan. Al momento de colocar un procesador de Intel hay que agregar un paso más, y es que al momento de poner el procesador tenemos que bajar la tapita y haciendo una leve presión para que salga el plastiquito protector y ahora sí bajar la palanca.
Para montar la memoria RAM, lo que yo hago es ubicar la etiqueta que tiene en la parte de atrás y colocarla viendo hacia el procesador. De ahí solamente es colocarla a la derecha, y cabe recalcar que antes se tienen que abrir los slots para la memoria y luego tratando de hacer que hagan clic de ambos lados, y así con todas las memorias que quieras poner. Para la colocación del almacenamiento es necesario retirar el disipador que la mayoría de motherboards tienen en uno de los puertos M.2. Para colocar el almacenamiento lo colocamos en diagonal hasta que haga el famoso clic, y una vez esto solamente tenemos que bajarlo hacia abajo, qué pendejada acabo de decir, y atornillar el SSD con uno de los tornillos que vienen incluidos en la caja. Después de eso solamente es volver a colocar el disipador y listo. Lo siguiente es colocar la refrigeración. Esta en particular es igual a la que yo monté hace poco en mi PC. Este es el video por si quieres ir a verlo. Entonces solamente es sacar el bracket y todas las cosas necesarias para poder montarlo en esta placa base. Pero en resumidas cuentas vamos a copar todo esto. Y para colocar este tipo de refrigeraciones tenemos que quitar estas dos cosas que tienen las placas de AMD, que son para poder colocar sus disipadores de stock. Una vez retirados, lo que tenemos que hacer es colocar el bracket en la parte de atrás de la motherboard y proceder a colocar pasta térmica en el procesador. Sé que en este paso hay una y mil formas, pero la que usamos es esta. Y ahora sí, después de colocar la pasta térmica solamente tenemos que colocar y atornillar la bomba. Y casi por finalizar la colocación de la refrigeración tenemos que conectar este pin en uno de los puertos llamados CPU pump, que por lo regular siempre están al lado del CPU fan, o si no están abajo del socket. Esperé un chingo para hacer esto. Uriel, tú desde el otro lado. En este punto ya nos encontramos en la recta final del ensamble. Es momento de empezar a meter todo dentro del gabinete, pero antes de meter apresuradamente la tarjeta madre tenemos que fijarnos que todos los postes que necesitamos estén puestos en el gabinete. Y ahora sí, solamente es cuestión de meter y atornillar al gabinete la motherboard, y después de eso conectar los cables del panel frontal. Sé que este paso se le podría complicar a varios, pero aquí les paso los tips que a mí me sirvieron. Los que te meten. Por lo regular, por lo general siempre ya saben. Primero se conectan los LEDs. O sea, primero va el LED del disco, luego el de encendido, y luego se conectan los switches. Primero va el de encendido, más menos, y luego va el de reinicio. Por lo general siempre se conectan así, con el texto viendo hacia abajo, y ya con eso dan con las distribuciones de positivo y negativo de la motherboard. Entonces, si el positivo va de este lado y el negativo va de este lado, pues si ponemos el texto viendo hacia abajo, seguramente. Entonces primero se conectan LEDs, primero va el de disco duro, luego el de encendido, y luego se conectan los switches, primero va el de encendido y luego el de reinicio. Para conectar los demás cables del panel frontal es súper fácil. El cable del audio por lo general siempre se conecta en la esquina inferior izquierda de la motherboard, y el cable USB 2.0 y 3.0 se diferencian muy fácil entre, solamente es cuestión de que busquen en dónde van. Y por último solamente toca meter la fuente de poder. Yo les recomiendo que la metan con el ventilador, aprovechando la toma de aire que tengan, ya sea hacia abajo o en este caso hacia un costado, y ya solamente conectamos los cables de la fuente de poder, arreglamos todo el greñero que quedó y eso sería todo. The world from the eye of the Horus. If you Alexander the Great, then I am the forest. Coming straight from the mud like I am a lotus. So हाथियों का बल कैसे सकेगा तू मुझे रोका? देख तू कैसे मैं लड़ूं, तुम लोगों से ऐसे ना डरूं. करूं मैं जैसे मैं तरुण, पानी पे चलूं मैं जैसे मैं वरुण. चाहे मैं जीऊं या मरूं, जो करना चाहूं मैं वही तो करूं. आता है तू ना करीब, तू बेटी चीप, जब तक कटे ना तेरी ये जीप. Better believe you're gonna bleed, pick up a seat, get in your team. I'm the king of kings, brother in arms in a battle. You all gonna die if you act like a vandal. Bring the realm to reality from every angle. This is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world. I am a Raja. I am the Raja. भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना. तू मेरी तरफ आना. आ गया तो होगा फिर तनाजाना. ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना. 'Cause I am the Raja.
'cause I am the largest.